Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast. En este capítulo vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca de la ética en la psicología. Mi nombre es Jacibe Betsabe Alba Cruz y también estarán participando Jacobo Hernández Cortés. Dulce María Alarcón Castañeda Darien Mella Sánchez. y Nadia Guadalupe Yáñez Vega. Bueno, para comenzar con este tema, vamos a hablar acerca de lo que es la ética. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter, comportamiento. En filosofía, las reflexiones sobre este tema comenzaron en la antigüedad en el debate de los ensayos de célebres filósofos como Platón, Aristóteles y Demócrito. La ética se puede definir como la parte de la filosofía que estudia y reflexiona sobre los fundamentos de la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La ética designa el conjunto de valores que gobiernan la conducta, tanto individual como colectiva. Entonces, podríamos decir que en este sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal como individuos y como sociedad. Bueno, ahora que sabemos qué es la ética, ¿cómo se diferencia de la moral? ¿Alguien podría comentarlo? Bueno, a mí me gustaría decir que considero que la moral se puede entender como un conjunto de normas que dictan la sociedad y la cultura acerca de lo que es correcto hacer y lo que no. En cambio, pienso que la ética sería más como este ejercicio de reflexionar acerca de esa moral dependiendo de la situación en la que esté el sujeto, siendo algo más personal a pesar de estar influenciado por la cultura y la sociedad, como ya mencioné. Y pues por poner un ejemplo, una persona puede modificar o ajustar esta ética dependiendo de la situación en la que esté, como en este caso aplicar el código ético de su profesión, que sería la psicología. Bueno, como dijo mi compañera Nadia, la ética es un conjunto de normas que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. La ética es una reflexión sobre los principios que posteriormente será nuestra moral. En esta perspectiva, la moral es un código, un marco normativo propio de una cultura concreta en un momento de la historia. A diferencia de la ética, que es una reflexión, la moral involucra a la sociedad en general, obliga a todo ciudadano a conformarse con las reglas de la equidad. Por otro lado, otro término que considero importante es el de la deontología, el cual en nuestro ser profesional se define como un tratado de la ética aplicada que investiga la rectitud moral de la conducta humana en el campo de la profesión. Se basa en la ética y la moral para que el ser humano, dentro de su profesión, sepa tomar las decisiones concretas y actuar con rectitud. La deontología le permite a la persona determinar qué es lo que él mismo aprueba y cuáles son las condiciones necesarias para que una cosa merezca aprobarse en una ocasión determinada. Gracias. Bueno, entonces ahora que comprendemos qué es la ética y cómo se diferencia de la moral, estaría bien hablar un poco del papel de la ética en la psicología, como lo es temas como el código ético y la declaración de Helsinki. Bueno, antes de enfocarnos en esos términos, algo que considero importante comentar es que los códigos de la ética o las normas que regulan la conducta del bien ciudadano son saludables, en el que la concepción del otro cae en el campo de lo perteneciente al orden natural de las cosas. Es decir, esto nos conduce a que en muchas ocasiones veamos al otro como uno mismo, alguien parecido a nosotros y que debe pensar y actuar igual que nosotros. La otredad o alteridad excluida de aquellos que no solo son diferentes, sino extraños, distintos, inesperados o exteriores, supone aceptar al otro como un sujeto conociente, alguien que no es igual a nosotros, aceptarlo como alguien distinto. Supone admitir el diálogo y la relación con el otro, en un plano de igualdad basado en la aceptación de la distinción y no la semejanza o complementariedad. En nuestra profesión como psicólogos, esto implicaría ver al otro, al paciente, como alguien distinto a nosotros, que sus comportamientos no deben encajar exactamente en lo que es bueno o lo que es malo. La entrevista desde esa perspectiva debe ser atenta y sin la elaboración de juicios.
Sí, a mí me gustaría agregar acerca del código ético, que primero que nada, este es parte de cualquier profesión y más en la psicología, ya que se interactúa, se les da atención a diferentes personas o incluso se realizan diferentes investigaciones con ellas, ya que esta es una ciencia social. Y pues a lo largo de estas prácticas es importante irse cuestionando y tomando decisiones de si se está actuando de la manera correcta, si no se está perjudicando a ninguna de las partes y pues si se está realmente pensando en su bienestar. Eh, Existen diferentes códigos éticos dependiendo del lugar en el que se esté o incluso del momento en el que se esté. Y pues estos tienen diferentes principios como son la sinceridad, el respeto, honestidad, honradez, la justicia, el bienestar, la responsabilidad y la competencia, por mencionar algunos. Y yo opino que uno de los principios más importantes a tomar en cuenta es el del respeto. Respetar las creencias, la forma de pensar, necesidades de la otra persona, respetar su vida, es muy importante a pesar de que no coincidan o que causen conflicto con lo que nosotros consideramos que está bien. No se tiene que imponer nada desde la posición de experto porque, como mencionó mi compañero Jacobo, el paciente es una persona distinta a nosotros y debemos tratarlo sin prejuicios. Y pues es importante mencionar que el código ético es obviamente necesario, ya que se han hecho experimentos con gente, incluso poniendo en riesgo su vida. Pero pues este código no es como un manual que debamos seguir al pie de la letra, sino que estos principios se tienen que tomar e individualizarse según sea el caso específico, ya que en ocasiones estos principios se pueden contraponer. Por ejemplo, en el caso de la terapia psicológica, imaginemos que tenemos un paciente menor de edad que comunica que ha sufrido abuso sexual, pero no quiere que nadie más se entere y que considera que puede manejarlo y resolverlo él mismo, ¿no? O ella misma. Entonces aquí entrarían en conflicto el principio de responsabilidad, de hacer lo que se tiene que hacer, como avisar a las autoridades y a sus cuidadores para que éste no esté en riesgo, y el principio de confidencialidad. Perderíamos la confianza de nuestro paciente. Y pues en estos casos lo que se tiene que hacer es reflexionar acerca de las posibilidades y las consecuencias que nos puede traer tomar una u otra decisión y así elegir la que haga el mejor daño posible. Complementando lo que dijo mi compañera, este código ético existe para regular la práctica profesional de los psicólogos y se caracteriza por una serie de principios éticos en forma de normas que deben cumplirse preferentemente de manera obligatoria. Este código ético tiene como principal objetivo proteger a las personas que recurren a los servicios de los profesionales en psicología. El código ético del psicólogo abarca temas, entre muchos otros, como la calidad de la valoración y evaluación psicológica. Por ejemplo, si un psicólogo aplica pruebas, debe asegurarse que están estandarizadas y validadas. Otro tema es la calidad de la enseñanza, supervisión e investigación. Aquí, si el psicólogo conduce una investigación, debe hacerlo de manera competente y con el respeto a la dignidad y bienestar de los participantes. Otro tema importante es la confidencialidad de los resultados. Es importante que disfrace la información confidencial de las personas u organizaciones de modo que otros no puedan identificarlas. Así también el mantenimiento de la intimidad tiene que ver con el anonimato. La protección contra daños
Aquí se debe evitar que los sujetos sufran tanto daños físicos como daños psicológicos. Y al compartir los resultados, es importante que el psicólogo presente los descubrimientos nuevos al público tan pronto como le resulte práctico y posible. Y además deberá estar dispuesto a compartir sus hallazgos con otros. Y bueno, hablando un poco del papel de la ética en la psicología, existe un documento el cual es muy importante en la ética de la investigación, el cual nos dice que el principio básico es el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y derecho a tomar decisiones una vez que se le ha informado claramente los pros y contras, riesgos y beneficios de su participación o no en un estudio de investigación. Para que un sujeto participe de un estudio debe obtenerse un consentimiento informado, el cual es un documento donde el sujeto acepta participar una vez que se le ha explicado todos los riesgos y beneficios de la investigación en forma libre, sin presiones de ninguna índole y con el conocimiento que puede reiterarse de la investigación cuando así lo decida. Además, si se quieren ilustrar un poco más respecto a lo que podría pasar sin una regulación adecuada de la ética, hay una película que se llama El Experimento, la cual retrata cómo un experimento se sale de las manos de los investigadores, dando consecuencias que atentan contra la salud física de las personas. Complementando un poco lo que dijo mi compañera, también considero importante recalcar algunos de los principios y normas éticas que están escritos en los códigos deontológicos de Canadá, en especial tres, los cuales son: deber informar todos los aspectos vinculados a la intervención, privilegiando los que contribuyen a la resolución de problemas. El psicólogo deberá tener una formación teórico-práctica completa, con el objetivo de realizar intervenciones eficaces y seguras para el paciente. Y por último, en el caso de psicólogos en formación, los cuales vayan a realizar intervenciones, deberán ser supervisados por psicólogos capacitados, con el propósito de garantizar una intervención segura, evitar y manejar posibles problemas. Bueno, hasta ahora hemos visto algo un poco acerca del código de ética y del el papel de la ética en el psicólogo. Y sería bueno hablar un poco entonces del conflicto en el pensamiento que puede pasar un psicólogo a la hora de enfrentarse a la ética. ¿Qué podrían decirme ustedes al respecto? Bueno, a los psicólogos pueden ocurrirles situaciones que les produzcan conflictos de pensamiento o también conocidos como dilemas éticos. Estos suceden cuando se encuentran con situaciones en las que no saben qué hacer y deben escoger entre una u otra opción, y los valores que los rigen entran en conflicto. Es decir, entran en una situación en la que se da un conflicto entre los diferentes valores de la persona y las opciones de actuación disponibles, y que no encuentran una solución totalmente buena o una totalmente mala, teniendo ambas opciones repercusiones positivas y negativas a la vez. Un ejemplo de esto puede ser que cuando un psicólogo se encuentra a alguno de sus expacientes en una reunión social y se llega a producir entre ellos una intensa atracción y hay las condiciones para iniciar una relación amorosa, esto le generaría al psicólogo un dilema ético, ya que aunque él siente atracción por esa persona y que ya no es su paciente, sabe que eso éticamente no es correcto. Algunos de los otros conflictos que podríamos presentar en la práctica psicológica podría ser, por ejemplo, que llegara uno de nuestros familiares que quisiera que atendiéramos a su hijo o a alguien. Nosotros como psicólogos no podemos tratar a un familiar, ya que puede existir cierto sesgo de nosotros, ya que conocemos a esa persona y conocemos su historia. Entonces lo mejor sería remitir a esa persona con otro psicólogo. Además de que llorar en la terapia es otra cosa que no se puede hacer porque no se puede demostrar estas emociones que nos desbordan a nosotros. No podemos demostrarlas en frente de nuestro paciente. Además de que si notamos que nuestro paciente está teniendo sentimientos más allá de la interacción que debe haber
terapeuta, también tenemos que remitir al paciente porque tenemos que saber poner nosotros límites. Otra ocasión, otro momento que podría pasar es que si nosotros estamos teniendo un problema personal o, por ejemplo, se nos murió un familiar y nos llega un paciente que está pasando por lo mismo, ahí es donde puede entrar un poco nuestro conflicto, ya que nosotros pues, somos seres humanos y vamos a tocarnos más con esta situación. Entonces es algo que no podemos tampoco permitir y lo más adecuado como psicólogos y lo que es más ético es remitirlo a otro terapeuta. Bueno, y por último, una última pregunta. ¿Ustedes cómo consideran que se ha llevado esto de la ética en la psicología en México? Bueno, en México considero que muchas prácticas psicológicas han sido eficaces y saludables hacia el paciente, pero existe el lado contrario en el cual muchas de estas caen en los prejuicios y actitudes no éticas por parte de terapeutas. Por lo que en la mayoría de ocasiones la población, en especial la que es perteneciente a la población juvenil, prefieren consultar con psicólogos de edad joven adulta, en vez de adultos mayores. Esto debido a que en muchas ocasiones estos caen en juicios negativos acerca del comportamiento del otro, los cuales provienen a partir de sesgos de sus pensamientos, poniéndolos en mayor importancia antes que la salud del paciente. Otro punto que me gustaría abordar es el hecho de que hay muchas estadísticas de psicólogos que acosan a sus pacientes, entonces obviamente es algo que para nada como psicólogos podemos permitir, ya que al momento de la interacción paciente-terapeuta existe una vulnerabilidad de parte del paciente, en la que esta persona está en su momento más vulnerable y como terapeuta podrías manipularla o podrías dejar que pase ciertos límites. Entonces es algo muy importante que debe regularse más, al menos en México, el hecho de el acoso que existe por varios psicólogos en este momento de estrés y de ansiedad que está presentando la persona. Bueno, otros aspectos éticos en cuanto a la ética en la psicología aquí en México que he notado haciendo mi servicio social en un hospital ha sido mucho esto de la confidencialidad de los datos, o sea, porque, por ejemplo, me ha tocado ver muchos casos de psicólogos que atienden a pacientes y después todo lo que le dicen los pacientes lo andan contando con enfermeras, con doctores, con otros psicólogos y pues eso no es válido. Se supone que cuando estás en tu terapia con ellos toda la información se tiene que quedar ahí, a menos de que sean asuntos como los hemos comentado, que tengan que ser reportados por gravedad y que no hagan tanto daño al paciente, sino más un beneficio, pero pues suele pasar de manera muy continua. Gracias. Bueno, ahora es hora de darle fin a este conversatorio. Como conclusión podríamos decir que la ética se designa al conjunto de valores que gobiernan la conducta tanto individual como colectiva, mismos que orientan a los individuos para comportarse de acuerdo con lo que se puede considerar como el bien. Es importante mencionar que la ética en psicología es sumamente importante porque trabajamos directamente con personas. El seguir principios éticos nos permitirá asegurar que los tratamientos sean apropiados y seguros para los pacientes. Es importante cumplir con la responsabilidad de mantener la confidencialidad de los pacientes y ser honestos, profesionales y respetuosos en todas nuestras interacciones. Y bueno, esto sería todo por este video.